Muy buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Este video tutorial tiene como propósito socializar las respuestas del taller que ya se trabajó en clase. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando ustedes vayan a presentar el quiz de presente simple, ustedes vayan en ventaja con respecto al quiz. Aun cuando yo voy a dejar utilizar un diccionario, el conocimiento siempre va a ser poder. Bien, comencemos. En el ejercicio A, lo que había que hacer era agregar S o IS según si fuese el verbo. Por ejemplo, el verbo do, todos los verbos que terminan en O se les agrega S. Número 2, study. Cuando un verbo termina en Y, precedido de una consonante, se cambia la Y por I latina y se le agrega S. En el caso del verbo teach, número 3, todos los verbos que terminan en SH se les agrega S. En el caso del verbo say, todos los verbos que terminan en Y, pero precedidos de una vocal, se les agrega S. En el caso del verbo cry, aplica la misma regla que se utilizó en el número 2, study. Se cambia la Y por I latina y se les agrega S. En el caso de dance, todos los que terminan en E se les agrega S. En el caso de fix, todos los que terminan en X se les agrega ES. En el caso de worry, como termina en Y y antes de la Y viene una consonante, se le cambia la Y por I latina y se le agrega S. En el caso de play, se le agrega S porque antes de la Y viene una vocal. Grow, todos los que terminan en W se les agrega S. Watch, los que terminan en CH se les agrega ES. Miss, los que terminan en doble S se les agrega S. Hurry, como termina en Y precedida de consonante, se les agrega ES. Y en el caso de stop, generalmente los que terminan en P se les agrega S, ¿ya? Y queda así como está ahí. Bien, el siguiente ejercicio tenemos circle the correct answer. Aquí lo que había que hacer era simplemente meter en un círculo la respuesta correcta. Yo lo sombreé porque la opción que yo tenía era por lo menos subrayarlo y era, digamos, más visible así sombreándolo con otro color distinto. I play, como no es tercera persona, no lo tengo que conjugar. My parents es un plural y por eso utilizo el verbo live. Tom listens, ahí sí es tercera persona y por eso escogí la opción que terminaba en S. We no es singular de tercera persona, es plural y por eso escogí it. My dog, en el caso de my dog, si yo reemplazo la palabra o el nombre dog por un pronombre personal, vemos que yo lo puedo reemplazar por it y ahí sí debo escoger barks porque es tercera persona. Mrs. Gold también es tercera persona, por eso escogí el verbo sweeps. My brother never watches también es tercera persona, por eso escogí watches. My family go, bueno, my family es un pronombre colectivo, aun cuando incluye varias personas, es una unidad. Y como unidad, yo no puedo considerarlo, digamos, una tercera persona, sino una unidad que contiene varias personas. I often eat. Si es primera persona, debo conjugarlo con it porque no pertenece a la tercera. Sharon does. Sharon es tercera persona. They take, obviamente they no es tercera persona. You Sheldon listen. You no pertenece a las terceras personas. Dana and Liat go. Bueno, en ese caso sucede que aun cuando tengo dos nombres y pareciera que fuera una tercera persona, no lo es porque es un plural. Si yo reemplazo Lana and Liat, yo lo que tengo ahí es un they, y they no es tercera persona. I never heard
primera persona, no se conjuga en tercera. He never finishes, ahí sí porque es tercera persona. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente ejercicio, que lo que había que hacer era conjugar también en tercera persona o colocarlo en negativo si era necesario. ¿Ya? Ahora, en el ejercicio 1 la palabra fish es singular como plural. Esa palabra no tiene un plural, o sea que yo le agregue fishes, no lo tiene, sino que fish es singular y plural al mismo tiempo. Los peces no vuelan, ellos nadan. Entonces, como estamos hablando en plural, no tengo que conjugar en tercera persona. Y ahí donde está el not, como estamos hablando de peces, the not es para plural. The sun doesn't rise in the north. Ahí en el taller ustedes van a encontrar west. Cuando yo lo coloqué no me di cuenta fue antes de comenzar el video, cuando estaba desarrollándolo. Ya, entonces doesn't rise. El sol no sale en el norte. Este se pone en el oeste. ¿Ya? Entonces vemos que el sol es tercera persona. Y por eso yo debo conjugar tanto la negación como el otro verbo sets en tercera persona. A spider, una araña. Una araña también es tercera persona porque estoy hablando de una, o sea, esto. Doesn't have. Como tiene el not have, entonces el auxiliar que le corresponde es doesn't have. No tiene alas. Un ave las tiene. Entonces el have queda convertido en has, tercera persona. Estamos hablando en el número 4 de los gatos. Los gatos no ladran. Entonces como es negativo y es plural, entonces en ese caso don't. Los perros lo hacen, plural. Natalie usually doesn't sit. Natalie usualmente no se sienta. Eso es una oración negativa, ¿ya? Que no, ¿cómo se llama? No puedo usar el do porque no estoy hablando en plural, estoy hablando en tercera persona. Natalie no se sienta en el sol. Ella raramente va a la playa. ¿Ya? Entonces, tercera persona en ambos casos. Y debo, obviamente, tener la concordancia de la tercera persona. Babies don't talk. Los bebés no hablan. Estamos hablando en plural también. Y el auxiliar de plural es do con el not, o sea, don't. They cry. Ellos lloran. Plural. Dalia often. Dalia ya sí es tercera persona. Dalia generalmente seca los platos, pero ella no los acomoda. ¿Ya? En ambos casos, tanto en el primer guión como en el segundo, corresponden a una tercera persona y por eso coloqué, allá en el caso de not put, coloqué doesn't put porque es el auxiliar de la tercera persona de forma negativa. Betty usually doesn't do. Bueno, aquí tenemos el verbo do también como verbo de acción. Recuerden que el verbo do puede ser auxiliar y verbo de acción, pero en este caso utilizo el auxiliar doesn't acompañado con el verbo de acción do. Eso es correcto. Betty usualmente no hace su tarea. Ella antes cena. Supper significa merienda, una merienda grande, o ya la cena. Yo puedo reemplazar supper por dinner y es lo mismo, pero en ambos casos es tercera persona. Sharit brushes her hair every morning before she goes to school. Sharit cepilla su cabello cada mañana antes de ir a la escuela. Entonces vemos ahí que también es el caso de tercera persona. Nir always tries to be a good boy. Nir siempre trata de ser un buen chico, but he doesn't behave well. Pero él no se comporta bien, también tercera persona. Y por eso debo conjugar tanto el verbo try en tercera persona como el verbo behave con su auxiliar negativo que le corresponde en tercera persona. Y la última, Mike usually doesn't catch a cold in the winter. Usualmente a Mike no se resfría en el invierno. Él frecuentemente se resfría en el verano. ¿Ya?
Entonces vemos que también es tercera persona y por ende yo lo debo conjugar así. Bien, vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que había que hacer era que a nosotros nos dan un adverbio de frecuencia o una expresión de tiempo. Aquí hay adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. Entonces lo que había que hacer era colocar el adverbio de frecuencia o la expresión de tiempo donde fuera correcto. Recuerden que yo expliqué en qué posición se colocaba el adverbio de frecuencia, tanto cuando era como un verbo normal como con el verbo to be, y en las oraciones afirmativas yo expliqué dónde iba la expresión de tiempo. Bien, en la primera oración, they are always happy to have guests. Como tenemos el verbo to be, entonces el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Número 2, we never laugh at people in trouble. Nosotros nunca nos reímos de las personas en problemas. En ese caso, como es un verbo normal, laugh, reír, el never va entre el sujeto y el verbo. I'm usually busy on Wednesdays. Yo estoy usualmente ocupado los miércoles. Entonces, ese usually va después del verbo to be. Birds build their nests on this roof. Las aves construyen sus nidos en este techo. Every winter es una expresión de tiempo, ya no sería un adverbio de frecuencia, y por eso va al final. Generally, they sing very loudly. En ese caso, generally es, digamos que, una frase inicial. Más que una expresión de tiempo, es una frase inicial. Y por eso va al principio de la oración abriendo. Dalit is rarely late for school. Vemos que ahí tenemos el verbo to be, is, y por eso rarely va después de ese verbo to be. En el número 7, my parents hardly ever help me with my homework. Entonces vemos que my parents es el sujeto, hardly ever es el adverbio de frecuencia y luego tenemos el verbo help. La siguiente, my parents visit us from time to time. Ya eso es expresión de tiempo, entonces por eso va al final de la oración. We are often at home on Saturdays. Vemos que ahí está el verbo to be y el often va después del verbo to be. Luego viene, the secretary works here 5 days a week. Es una expresión de tiempo y por eso va al final de la oración. We sometimes have fish for lunch. Nosotros algunas veces comemos pescado para el almuerzo. Entonces vemos que sometimes es un adverbio de frecuencia y tenemos que el verbo have es un verbo normal y por eso va entre el sujeto y el verbo. Sharon Sheldon has lunch before 2 o'clock. Entonces vemos que ahí en esa oración Sharon rara vez almuerza antes de las 2. Vemos que hay un verbo normal que es el verbo has y Sheldon es un adverbio de frecuencia y por eso va entre el sujeto y el verbo. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos daban unas respuestas. ¿Qué era lo que había que hacer con esas respuestas? Proporcionar la pregunta. Entonces vemos, does Tamara hate mice? Does our neighbor fix bikes? Does your mother bake cake every Friday? Does Benny's father work in a bakery every week? Do you always clean on Thursdays? Does Neda run fast? Does Aida try to win the swimming contest every year? Does these rooms have 2 windows? Does the baby usually cry a lot? Does Gillette always drive too fast? Si nos damos cuenta acá, todas estas estructuras son de yes, no question, que quiere decir que es una estructura morfosintáctica que busca como respuesta un sí, un no, y vemos que al igual después del sí tiene un complemento. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Usar la respuesta
como parte de la pregunta, ¿ya? Y obviamente ayudado por un question mark o un signo de interrogación final. Recuerden que si ustedes están escribiendo una oración interrogativa y no le colocan el signo de interrogación, la oración no sirve. Bien, en el siguiente ejercicio lo que había que hacer era colocar o una yes no question o una WH question, ¿ya? ¿Qué era lo que había que hacer? Ahí las oraciones tienen unas palabritas que están subrayadas. Entonces la palabra se basaba en ese elemento que estaba subrayado y el complemento de la respuesta. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, en la número 1, I study English 4 days a week. Entonces la pregunta sería, what do you study 4 days a week? ¿Qué estudias 4 días a la semana? We usually finish school at 1:25 o, bueno, ahí está en hora militar. 13:25. What time do you finish school? O sea, la respuesta era ¿a qué hora? La pregunta es ¿a qué hora? En el número 3, my father. ¿Quién? Who washes the car once a week? ¿Quién lava el auto una vez a la semana? Entonces ahí yo no utilizo el auxiliar do porque me están preguntando quién. Ahí no hay sujeto. Y esa es la razón por la cual yo utilizo who simple y sencillamente con el verbo wash que me están dando ahí. Y como no sé quién es esa persona misteriosa, se corresponde en una tercera persona y por eso el verbo queda conjugado en tercera persona, porque no sabes quién es. Sabes que es alguien, pero no sabes quién. Número 4, Renat. Entonces ahí la palabra subrayada es because, y obviamente si es because debes preguntar con why. Why does Renat come late to work? En el número 5 también es una hora y por eso la pregunta es what time does the last bus leave? ¿A qué hora sale el último bus? Renat feels very good. Very good es una forma. How, cómo. How does Renat feel? ¿Cómo se siente Renat? Yes. Ahí en ese caso ya no utilizo una palabra interrogativa, sino que es una yes no question. Do you like geography? Sí, porque la respuesta va a ser un sí. En la siguiente, la número 8, no. También es una yes no question. Do you go to the park every afternoon? En la número 9, because. Obviamente por estar el because ahí utilizo why. Why does your sister study French? ¿Por qué tu hermana estudia francés? Y la número 10 también es una yes no question. Y por eso utilizo el does. Does Ronnie belong to a job club? Bien. Para el siguiente punto, que es el último punto, ahí lo que yo debo usar es una pregunta a las respuestas que están ahí. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Galit. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Haifa. Do you go to school there? ¿Vas a la escuela ahí? Sí, yo voy a la escuela en Haifa. How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? Mi padre me lleva a la escuela. Obviamente cuando dice my father drives me to school, quiere decir que lo lleva o la lleva en auto, ¿ya? What times does the school begins? ¿A qué hora comienza la escuela? La escuela comienza a las 8:15 de la mañana. Does your father take you back home? Te lleva a tu padre a casa, o sea que si te va a buscar y te regresa a casa. No, my father doesn't take me back. No, mi padre no me va a buscar. Does somebody make lunch when you return home? Como está nobody makes my lunch when I return home. Nobody es nadie. Entonces por eso es que yo tengo que preguntar con somebody, porque somebody es afirmativo, alguien. Somebody significa alguien. Nobody significa nadie, ¿ya? Y como es tercera persona, utilizo el auxiliar das. Ya esto es complemento del taller, muchachos. Aquí termina el taller.
Espero que estas explicaciones los ayuden a estudiar para el quiz y espero que les vaya bien. Muchos éxitos y que Dios los bendiga.